Buenos días a todos los medios de comunicación que han querido hoy venir a esta convocatoria de prensa. Permítanme que mis primeras palabras sean para trasladar el pésame a la familia del guardia civil que fallecía ayer en el operativo del desembarco de las personas en el puerto de Granadilla. Trasladarle el pésame a la familia, a todo el cuerpo de la Guardia Civil. Yo ayer podía hablar con el general de la Guardia Civil y trasladarle mis condolencias. Lo primero que quiero hacer es trasladarle la enorme preocupación que sigue existiendo como presidenta del Cabildo de Tenerife ante lo acontecido en las últimas 48 horas en la isla de Tenerife y lo que aún hoy sigue pasando. Mi prioridad ha sido y seguirá siendo, por encima de cualquier otra consideración, la salvaguarda de la salud y la protección sanitaria de los tinerfeños y tinerfeñas, de más de 1 millón de personas que viven en Tenerife o de la población flotante que aquí se traslada. Por esa razón, trasladamos al Gobierno de España nuestro rechazo a que se trajera a aguas canarias, a aguas tinerfeñas, al fondeo en el puerto de Granadilla de este barco Ómnibus. Un barco de lujo que se encontraba atracado, se encontraba fondeado en otro país, en Cabo Verde, desde donde fueron trasladadas personas infectadas con este virus en una operación, si cabe, aún todavía más compleja que la que se resolvía en el día de ayer y de hoy en el puerto de Granadilla. Una operación que significaba repatriar a personas infectadas en aviones medicalizados. Por lo tanto, y dada la altísima mortalidad de esta enfermedad, de este virus, desde el Cabildo de Tenerife y las autoridades canarias, lo que exigíamos eran las máximas garantías a las autoridades españolas. Sin embargo, el Gobierno de España ha actuado en todo momento de manera unilateral e imponiendo sus criterios. En ningún momento ha habido diálogo y consenso con las autoridades canarias. La primera de las mentiras fue cuando nos enteramos por el comunicado del Ministerio de Sanidad que el barco, en vez de seguir hacia Países Bajos, iba a recalar en aguas canarias. Este comunicado era emitido después de apenas unas horas de haber tenido una reunión con las autoridades canarias y habernos dicho que el barco iba a continuar hacia Países Bajos. Después de una reunión con la Organización Mundial de la Salud y sin que mediara ninguna reunión ni ningún aviso a las autoridades canarias, el Gobierno de España unilateralmente adopta la decisión de que el barco llegara a las costas de Tenerife. La siguiente decisión fue la de que el barco atracara en un puerto tinerfeño. Tenerife y Canarias no solamente hemos sido testigos, sino también víctimas de un Gobierno de España soberbio que ha actuado en todo momento desde la imposición, dejando al margen a las instituciones canarias y tinerfeñas y operando sin una estrategia verdaderamente coordinada ni transparente. Han tratado a Canarias como un territorio al que se le comunica una decisión ya tomada, no como una comunidad autónoma que merece respeto institucional y una participación activa en un operativo de una magnitud que todo el mundo ha podido vivir en directo. Mientras el pueblo tinerfeño y canario ha vuelto a demostrar nuestra solidaridad, nuestra serenidad y nuestra responsabilidad. El Estado, mientras tanto, ha ido acumulando errores de gestión, contradicciones y una falta de información y ausencia de documentación clara que avalara las decisiones que ha ido tomando. En primer lugar, aseguraron que no existían síntomas, que todos los pasajeros eran asintomáticos. A día de hoy ya sabemos que aparecen casos sospechosos en destinos como ha trascendido ya en Francia y también la posibilidad de que sea así en Estados Unidos.
y seguirán apareciendo nuevos positivos. También nos dijeron que no existía otra alternativa y ahora sabemos por boca de epidemiólogos de reconocido prestigio que ni siquiera se realizaron PCR. Estas PCR podrían haber sido realizadas a Cabo Verde de manera que el operativo que se realizara en Canarias pudiéramos distinguir a aquellas personas que sí estaban infectadas y tomar las medidas de máxima precaución. Lo grave no es que la ciudadanía pregunte, lo grave no es que las autoridades tinerfeñas y Canarias pregunten. Eso es algo totalmente legítimo, además de totalmente necesario. Lo grave es que el Gobierno de España haya generado incertidumbre a través de sus contradicciones, desinformación y decisiones improvisadas, llegando incluso a acusar a los tinerfeños y a los canarios de causar y de crear alarma social. Pero es que la alarma no la crea quienes exigimos transparencia, quienes exigimos respeto, quienes exigimos que no se nos oculte información, quienes exigimos que no se improvise y quienes exigimos que esas decisiones no se tomen unilateralmente. Tenerife no ha rechazado a nadie. Tenerife no ha sido insolidario. A solidarios no nos gana nadie. Ayer mismo entraba una patera que iba hacia el puerto de los cristianos y nuevamente era acogida. Por lo tanto, nosotros lo que hemos defendido en todo momento es que las cosas se hicieran bien, con el máximo de seguridad. Y por eso exigíamos que este barco con un brote de antivirus, el MV Ondius, no atracara, sino que fondeara. Y además lo hiciera en el menor tiempo posible. Nos pusimos muy serios y conseguimos que gracias a los grandísimos profesionales que han trabajado y siguen trabajando en este operativo se pudiera realizar en tan solo 12 horas. Y oyen bien, y quiero que lo sepan todos los ciudadanos de Tenerife, esta operación que todavía hoy sigue el barco fondeado en Tenerife se podría haber realizado tan solo en el día del domingo. La operación se podría haber realizado con todas las garantías en un solo día. En 12 horas, desde las 6:30 de la mañana, se empezaron a bajar a los pasajeros a las 9 de la mañana y podría haber terminado perfectamente a las 7 de la tarde. Fue una ventana diplomática, es decir, una decisión política no avalada por ningún documento que exigiera más garantías ni protocolos sanitarios, no porque existieran más garantías de seguridad. Todo lo contrario, cada día que pasa, cada hora que pasa, pone más en riesgo a la población de Tenerife. Por eso lo decimos con absoluta claridad. Aquí en Tenerife no aceptamos decisiones impuestas desde un despacho de Madrid, sin escuchar y sin respetar a quienes democráticamente representamos a esta tierra. Esta tierra tiene su gobierno elegidos democráticamente por todos los tinerfeños y tinerfeñas. Y nosotros hemos actuado con responsabilidad, con prudencia y con sentido institucional. Y todo esto a pesar del desplante del pasado sábado. A pesar de ese desplante, cuando las autoridades españolas llegaron a Tenerife y en vez de reunirse con las autoridades tinerfeñas y canarias o con el alcalde de Granadilla, continuaron para atender a los medios de comunicación sin mediar palabra con las autoridades que estábamos allí esperando para que se produjera esa reunión. En esa reunión nosotros planteábamos la necesidad de tener determinadas garantías. En primer lugar, poder contar con los informes que avalaran que Tenerife era el mejor lugar para producir ese desembarco. La segunda de las garantías que exigíamos es que todos los pasajeros y tripulación se les hubieran practicado una PCR. Y la tercera de las garantías es que, tal y como se nos había dicho, el fondeo se realizara en el menor tiempo posible. Pues bien,
El operativo estaba dispuesto para que ese fondeo se realizara en tan solo 12 horas y el barco no tuviera que pasar la noche en el puerto de Tenerife. Como pueden ver todos los ciudadanos de Tenerife, el millón de habitantes que aquí vivimos y para los que nosotros como responsables públicos exigimos las máximas garantías, a día de hoy todavía ese barco sigue fondeado en un puerto tinerfeño. En esa tarde exigíamos que se nos dieran esas garantías y, sin embargo, el ministro Marlaska, la ministra Mónica García y el ministro Ángel Víctor Torres no pudieron dar ninguna de estas tres garantías. Alargaron en el tiempo de forma absolutamente innecesaria la estancia de este barco con un brote de hantavirus en el puerto de Tenerife. Una vez más, nuestras propuestas fundamentadas en la prudencia y en criterios técnicos fueron desoídas. Nuestras advertencias y las numerosas alternativas fueron ignoradas. Y hoy seguimos esperando a que la operación concluya. Una operación que podría haber concluido 24 horas antes de las que se ha planteado en este momento y que va a concluir a las 19 horas de hoy. Como todos los expertos coinciden, el riesgo para la población no es cero. Contrariamente, aumentan cuantas más horas pase el buque en aguas tinerfeñas y se multiplica si el barco está en el puerto. Y además se hace incontrolable si las medidas de seguridad sanitaria se toman a la ligera, como hemos podido ver todos. Por eso nadie entiende que no se haya acelerado el dispositivo de evacuación, que los aviones que trasladaban a los pasajeros se estén yendo casi vacíos. Quiero recordar que el vuelo de España, por ejemplo, con una capacidad para 210 pasajeros, se fue tan solo con los 14 españoles. Nosotros le pedíamos a los ministros que en ese vuelo también se recogiera y se albergara a los ciudadanos de Australia, puesto que su avión no podía llegar en domingo e iba a llegar en la tarde del lunes. Pues bien, le planteamos a los ministros que este avión, en vez de aterrizar en el aeropuerto de Tenerife Sur, lo hiciera en Torrejón de Ardoz y recogiera allí a los ciudadanos australianos y de Nueva Zelanda. Sin embargo, esta alternativa fue desechada, pero sin ningún argumento basado en razones de protocolos de seguridad sanitaria. Era una cuestión única y exclusivamente política para quedar bien con estos países que venían a recoger y a repatriar a sus ciudadanos. Respecto a los pasajeros, o en este caso parte de la tripulación de Países Bajos que va a ser trasladada a los Países Bajos en un segundo avión, se le pidió a la Embajada de Países Bajos y también a los ministros de Interior que tratara con el Ministerio de Exteriores que esta parte de la tripulación o bien continuara en el barco con el resto de tripulación. Nos han dicho que son completamente asintomáticos, que su estado de salud es completamente bueno y, por lo tanto, nosotros entendíamos que parte de la tripulación, aunque no fuera estrictamente necesaria, podía continuar los 4 días de navegación hasta llegar hasta Rotterdam. O le dábamos una siguiente alternativa, que también fueran en ese avión de Países Bajos y fueran trasladados junto con sus compatriotas en el avión que salía hacia los Países Bajos en ese vuelo el domingo. A todas estas alternativas que planteábamos las autoridades tinerfeñas y que tenían como único objetivo garantizar la salud sanitaria, los protocolos sanitarios para nuestra población, hicieron oídos sordos con una absoluta desdén y bravuconería. Miren, no se puede gobernar un país desde la unilateralidad, ni tratar a las instituciones como si fuéramos actores secundarios. Aquí ha faltado respeto institucional, coordinación y capacidad para escuchar. A los 3 ministros españoles que han venido, a Pedro Sánchez y en particular al ministro Ángel Víctor Torres, le ha faltado altura política, comprensión hacia el pueblo tinerfeño y, desde luego, una falta de respeto institucional hacia las instituciones tinerfeñas y canarias.
Contrariamente a lo que se dijo ayer, mintiendo por parte de la ministra Mónica García, el Gobierno de Canarias y las instituciones canarias sí estuvimos en el dispositivo. Ahí estaba el hospital de campaña del Servicio Canario de Salud. Los que no estábamos eran aquellos representantes a los que se nos había faltado el respeto, a los que se nos había ninguneado y a los que se nos había tratado como actores secundarios. No admitimos ni una falta de respeto más por parte del Gobierno de España. Han dejado de hacer política y han venido a Tenerife a hacerse una foto y a salirse con la suya. Rechazamos que se normalice esta forma de actuar, propia de las autocracias, propia de quienes creen que pueden imponer decisiones sin dar explicaciones, como bravucones que confunden la autoridad con la imposición. El Gobierno de España tiene que saber que aquí vive 1 millón de habitantes, tinerfeños y tinerfeñas, que merecen respeto, que exigen explicaciones y a quienes han actuado al margen de las instituciones canarias, quienes han ocultado información, quienes han ido tomando decisiones irresponsables, van a tener que dar explicaciones y asumir responsabilidades políticas y de gestión. Esto no puede quedar así, porque es evidente que en la gestión están habiendo muchas sombras y sus consecuencias las estamos empezando a ver. Yo solamente quiero decir que habría sido totalmente innecesario llegar hasta este punto, que las autoridades españolas han actuado con una absoluta soberbia hacia el pueblo de Tenerife y las instituciones que lo representamos. Lo que pedíamos era respeto institucional, coordinación y actuar con el máximo rigor para la seguridad de los tinerfeños y tinerfeñas. El pueblo de Tenerife es un pueblo solidario, lo quiero decir alto y claro. A lecciones de solidaridad y de humanidad no nos va a ganar nadie. Este pueblo se ha enfrentado a las mayores crisis migratorias, a un continente que pasa hambre, miedo, que busca oportunidades, y lo hemos hecho en solitario. No es de recibo que vengan 3 ministros a darnos lecciones de solidaridad. No se lo admitimos al Gobierno de España, un gobierno que ha tenido que ser apercibido hasta en 3 ocasiones para hacerse cargo de menores migrantes. A esos que pretenden darnos lecciones de solidaridad, le exigimos respeto institucional. Le exigimos que garanticen los protocolos que vengan a poner de manifiesto que se ha actuado con responsabilidad. Pero hasta el momento se ha actuado ocultando informes, no realizando las PCRs a las personas que iban en ese buque y después fondeando más allá del tiempo estrictamente necesario de la operativa marítima, esperando simplemente por decisiones políticas que les correspondían a los países terceros. Esas soluciones que tuvimos y que pusimos sobre la mesa en la noche del sábado y que nos llevó a tomar una decisión que era denegar el atraque y que después el Gobierno de España, arrebatando las competencias de la autoridad portuaria, abocó esas competencias y unilateralmente de nuevo volvió a actuar para que la Dirección General de la Marina Mercante autorizara un fondeo que no tenía las garantías que exigíamos las autoridades canarias. Y esto es todo cuanto tengo que decir. Creo que esto no va a quedar así, que vamos a seguir desafortunadamente viendo cómo este brote va a seguirse expandiendo y que nosotros, después de la experiencia del COVID, lo que exigíamos eran las máximas garantías de seguridad, no solamente para los pasajeros, que es lo que ha primado en este operativo, sino también para quienes vivimos aquí, en Tenerife, que merecemos un respeto y una lealtad por parte del Gobierno, que supuestamente es el Gobierno de todos los españoles, incluyendo también a los españoles que vivimos aquí, en Tenerife, porque muchas veces se les olvida que Tenerife también es España. Pues todavía no tenemos un informe que diga que eso era lo más oportuno. Lo que sí es cierto es que hubo un cambio de decisión por parte del Ministerio de Sanidad. En una reunión que se mantiene con el Gobierno de Canarias el martes por la tarde, se le comunica que este barco va a continuar hacia Países Bajos, donde es
bandera, de donde es la bandera de este buque, de Países Bajos, y sin embargo, sin mediar ninguna comunicación con el Gobierno de Canarias ni con las autoridades tinerfeñas, se cambia radicalmente esta decisión y se comunica a través de un comunicado a los medios de comunicación que el barco va a venir a Canarias y a Tenerife. Una vez que esto se impone, y lo vuelvo a repetir, se impone de forma unilateral por parte del Gobierno de España, lo único que hemos exigido las autoridades canarias y tinerfeñas es tener todas las garantías de que la operación iba a ser un éxito y con todas las garantías y los protocolos necesarios para garantizar que se realizara con el máximo rigor. Y exigíamos el máximo rigor no solamente por los pasajeros, que quiero recordar que van en un crucero de lujo. En un crucero de lujo. No es una patera que entrara en aguas canarias. A las miles de pateras las hemos recogido y hemos acogido en Canarias. Nosotros no nos negábamos a acoger a este buque, pero sí decíamos, en primer lugar, que nadie nos ha dicho que fuera absolutamente necesario y que no fuera más que un gesto político de cara a la galería para Pedro Sánchez. Nadie nos ha dicho que se tenía que hacer con todas las garantías, por ejemplo, que tuvieran una PCR que garantizara que dentro de ese barco no hubiera enfermos. Ahora nos estamos enterando que cuando están llegando a sus países y se les están realizando esas PCR, están dando positivo. Exigimos que el barco fondeara el menor tiempo posible para minimizar los riesgos. Y ese barco está todavía fondeado en Tenerife sin ninguna razón sanitaria. Las razones por las que está fondeado son razones, y quiero que lo sepa todo el mundo, políticas. Políticas. Razones diplomáticas. Porque el avión de Australia no podía llegar hasta el lunes. Pues bien, si no podía llegar hasta el lunes, haber llegado a un acuerdo con Australia y llevar a sus 3 ciudadanos hasta Madrid o hacia Países Bajos, porque los aviones estaban saliendo prácticamente vacíos. Aviones que ustedes pudieron ver ayer, con capacidad para más de 210 pasajeros, iban ocupados por 14 personas, 26 personas, 10 personas, 7 personas, mezclando nacionalidades. ¿Cuál era la razón para que los australianos se quedaran en el buque? ¿Cuál era la razón para que quienes son parte de la tripulación no sigan la navegación hasta Países Bajos? ¿Cuál era la razón para que esas parte de la tripulación no desembarcaran en el día de ayer y fueran en ese avión de Países Bajos? ¿Cuál es el protocolo que dice que tiene que ir el avión a una 1/6 parte de su capacidad? No está, sencillamente porque no existe. Ha sido gracias a las exigencias de las autoridades canarias por los que se han puesto garantías más que suficientes. Han habido momentos en los que se nos han dicho que simplemente con un EPI y lavado de manos era más que suficiente. Quiero recordar que este virus puede tener muy baja contagiosidad, pero la letalidad asciende a cerca de un 50%. 1 de cada 2 personas que contraigan esta enfermedad van a morir. Y eso no lo queremos para Canarias, ni para Tenerife. Y por eso se exigían las máximas garantías a un fondeo que fue impuesto. Y que no hay ninguna razón que diga que lo mejor era traerlo para Tenerife. Este barco llevaba 40 días de navegación. Este barco llevaba 4 días fondeado en Cabo Verde. En Cabo Verde bajaron personas contagiadas e infectadas. Esta operación podía haberse realizado perfectamente en Cabo Verde, donde en Praia hay un aeropuerto internacional y los aviones perfectamente podrían haber ido y sacado desde Cabo Verde a sus compatriotas a haberlos repatriado. Pero fue España la que dio un paso al frente y quiso traer este buque con un brote de hantavirus hasta las costas de Canarias y de Tenerife. Y nosotros lo asumimos, pero al mismo tiempo que lo asumíamos, exigíamos garantías. Y esas garantías, quiero decirlo alto y claro, no se han cumplido. Y yo lo que deseo es que este procedimiento y este operativo sea un éxito. Y lo deseo
por el bien y por las garantías de mis conciudadanos, de quienes vivimos en Tenerife. Pero también tengo que decir alto y claro que además de una falta de respeto institucional, una falta de comunicación total con las autoridades tinerfeñas y canarias, sobre todo ha habido una enorme irresponsabilidad y falta de comunicación, de protocolos claros, de actuaciones concretas. Y todo lo pudimos ver en el día de ayer. Mire, en este momento, y creo que lo más importante para los tinerfeños y tinerfeñas es que el operativo salga bien y se haga con todas las garantías. Pero también le tengo que decir otra cosa. Es absolutamente innecesario que este barco siguiera fondeado a día de hoy en el puerto de Granadilla. El barco podría haber salido perfectamente en la tarde-noche de ayer, habiendo bajado a todos los pasajeros y esa parte de la tripulación. Cada hora, cada día que pasa, es una hora y un día mayor de riesgo. Y eso es inaceptable. Y no pueden hacerle tragar a las autoridades tinerfeñas con rueda de molino. Han llegado imponiendo, tratando a las autoridades que hemos sido elegidas democráticamente con un absoluto desprecio institucional, con un absoluto oscurantismo y con una prepotencia y chulería inaceptable. No estamos en el siglo XV. No estamos en plena colonización. Estamos ahora en una sociedad democrática, en un país democrático, en que se tienen unos determinados representantes que le deben el debido respeto a las autoridades y a quienes representamos, que es al pueblo de Tenerife. Mire, una posibilidad remota no es una posibilidad nula. Una posibilidad remota de una nota informativa no es una posibilidad nula. Y nosotros lo que exigíamos eran todas las garantías. Y por eso para nosotros era tan importante que ese barco saliera de aguas tinerfeñas en la tarde-noche de ayer y que estuviera el menor tiempo posible. Porque tal y como dice ese informe, las probabilidades no son nulas. Nadie a día de hoy ha dicho cómo ha sido el contagio. Nadie a día de hoy es capaz de confirmar que ese contagio no fuera por ratas que estuvieran dentro del barco. Nadie. Y primero, que pongan al primer epidemiólogo que diga que eso no ha sido así. Hasta ahora mismo, hasta este momento, nadie ha sido capaz de determinar cómo ha sido el contagio de las primeras personas que fallecieron en el barco. Por lo tanto, parece lógico que exijamos el máximo de garantías para las personas que están trabajando en el operativo, a las que quiero felicitar, porque son tinerfeños y tinerfeñas que han estado trabajando constantemente para que todo saliera con las máximas garantías y dando un paso adelante para realizar el operativo. Quiero darle las gracias a la Guardia Civil, que dio un paso adelante y dijo que las EPIs que se iban a colocar iban a ser las del máximo nivel, porque esto es una garantía para ellos, para su familia, pero sobre todo también para los tinerfeños. Y lo que exigíamos eran esas garantías. Pero a las preguntas que hacíamos, los ministros se molestaban. A las alternativas que poníamos sobre la mesa, los ministros se negaban. Y después de 1 hora y media de una reunión absolutamente tensa, los ministros se levantaban de la mesa sin dar las explicaciones necesarias y sacar de dudas las preguntas que teníamos todos los tinerfeños y tinerfeñas. No, lo que se le hacía tomar la temperatura y hacer una encuesta. Según el gobierno, sí. Que el gobierno nos diga el resultado de esas PCR. ¿Dónde están los resultados de la PCR antes de bajar del barco? Para distinguir a las personas asintomáticas de las infectadas. Resulta que parece que sí hay síntomas y que hay positivos en los trayectos de vuelta a sus lugares, a sus países. Ahí hemos hablado con los médicos del barco, que eran 2 médicos de la Organización Mundial de la Salud y 2 médicos de Países Bajos, que nos aseguraron que no se realizaban PCR. Esta información no la he podido saber por las autoridades españolas. He tenido más contacto con las autoridades de los Países Bajos, que me han mantenido informada en todo momento de lo que estaba ocurriendo dentro del barco, que con las autoridades españolas, porque a día de hoy todavía estoy esperando que las autoridades españolas se pongan en contacto conmigo.
He mandado varias cartas al ministro, a los distintos ministros y también al presidente Pedro Sánchez, y hasta día de hoy, y quiero decir que por ahora sigo siendo la presidenta de Tenerife, que es donde ha venido el barco. No he tenido respuesta a ninguna de esas cartas. Yo lo que deseo es que haya funcionado. Honestamente, ese es mi mayor deseo, y creo que es el mayor deseo de todos los que vivimos aquí. Quien tendrá que valorar si es correcto quedarse una EPI en medio de una zona no restringida y salir caminando por un aeropuerto con el EPI debajo del brazo serán, lo que digo, quienes tengan que dar explicaciones y asumir las responsabilidades de haber actuado de esa manera. Si ese era el protocolo, yo desde luego lo desconocía, si ese era el procedimiento, quitarse la EPI, metérsela debajo del brazo y seguir caminando por un aeropuerto donde hay multitud de personas. Están intentando ridiculizar y minimizar el impacto que esto está teniendo en la isla de Tenerife, efectivamente. Y como digo, el informe que aporta Sanidad no dice que sea absolutamente nula la posibilidad de que hubieran roedores en el barco y que estos roedores pudieran alcanzar la costa. Nadie nos puede decir que quienes han contraído la enfermedad no lo hayan hecho en el barco. No hay ninguna afirmación de que esto sea así. Todavía no se ha podido determinar cuál ha sido el lugar donde se han contagiado. Yo espero que no sea en el barco, espero que no hayan roedores, espero que los roedores no hayan podido alcanzar la costa. Todo eso lo espero, pero es una especulación, porque, como ya he dicho, lo que esperábamos es que este barco, tal y como se nos había dicho, estuviera el menor tiempo posible, el estrictamente necesario para realizar el operativo. Y el operativo se ha alargado más de lo estrictamente necesario. El Gobierno de Canarias estaba participando en el dispositivo. El Gobierno canario estaba participando en el dispositivo. Había un hospital de campaña. Estaba el director del Servicio Canario de Salud. Si lo que quería la ministra Mónica García es sacarse una foto al lado de las autoridades, no se ha ganado el respeto de las autoridades y desde luego no nos ha tratado con el respeto institucional que merecíamos para encontrarnos al lado de ellos. Esto no era una pasarela para dejarnos ver. Esto era muy serio y ahí quien tenía que estar eran los estrictamente necesarios. Ni siquiera la ministra Mónica García era estrictamente necesaria en ese dispositivo. No es la directora del dispositivo. Bueno, yo, lamentándolo mucho, parece que sí. Y probablemente el tiempo nos seguirá dando más razones. Yo lo que espero es que el dispositivo transcurra con todas las garantías que a todas luces nos están dando, pero que todo vaya bien, que ninguna de las personas que ha podido estar expuesta se contagie y que todo transcurra con la suficiente, como digo, todo vaya bien para que no hayan contagios en nuestra isla. Pero eso es lo que deseamos. Lo que nos hubiera gustado era tener garantías. Y las garantías nos las daba, en primer lugar, que se hubieran realizado PCR y conocer el resultado de las PCR antes de bajar a los pasajeros en Puerto Tinerfeño. Mire, no es que nos hayamos sentido... es que no se ha tenido en cuenta en absoluto a esta institución. Ni a esta institución ni en la prioridad estaban los tinerfeños y tinerfeñas. No lo han estado en ningún momento para el Gobierno de Sánchez. Entre sus prioridades no estaban los tinerfeños y tinerfeñas. Por eso acogimos o decidió unilateralmente acoger esta operación. Nadie nos ha dicho que esta operación no se pudiera dar en Cabo Verde. Insisto, lo más complicado ocurrió en Cabo Verde, cuando se desembarcó a personas infectadas. Y se realizó un despliegue para que los países mandaran aviones medicalizados. Por cierto, que Marruecos tampoco quiso ni siquiera suministrarle combustible a este avión. O sea, que mientras otros países rechazaban hacer estas operaciones, se elige Tenerife y Canarias sin que me dé una explicación, porque a día de hoy, y no me sirve el informe firmado con fecha del sábado. Yo quiero un informe de la OMS firmado antes de tomar la decisión. El martes pasado. Porque si lo que están haciendo es hacer el informe deprisa y corriendo
para ponérnoslos delante a las autoridades y a los tinerfeños y tinerfeñas no sirve. Porque me consta que hasta el sábado no existía ese informe que recomendara que fuera en Tenerife. ¿Que nosotros tenemos la capacidad, la solidaridad, la humanidad para hacerlo? Por supuesto que sí. Pero no se trata de eso. Se trata de que este barco no era un barco a la deriva, no era un cayuco, no estaban demandando auxilio ni una operación humanitaria. Fue decisión unilateral del gobierno de Pedro Sánchez coger el barco, sacarlo de un país miembro de la Organización Mundial de la Salud y traerlo a Tenerife, traerlo a Canarias y dejarlo fondeado, insisto, porque creo que esto es importante, más tiempo del estrictamente necesario por los protocolos sanitarios. Ha sido una decisión política. Ha sido una decisión política, en vez de dejar una ventana de 12 horas diplomática para recoger a estos ciudadanos y repatriarlos, dar un día y medio, 36 horas en vez de 12, con todo lo que ello suponía. Que no sabemos, porque nadie es capaz de contestarnos a esa pregunta. La operación la hacíamos nosotros, es decir, la operación la hacía la autoridad portuaria. La operación la realizaba la autoridad portuaria. La decisión de mantener el barco fondeado más tiempo fue una decisión del Gobierno de España. Una decisión del Gobierno de España unilateral. La operativa, perfectamente, ustedes lo vieron ayer, se fue bajando a pasajeros de una forma bastante dinámica y hubo un momento en que ya se dejaron de bajar. Podrían haber seguido bajando, podrían haber subido a esos aviones, que insisto, iban prácticamente vacíos. A mí, que me pongan alguien un informe delante que diga que la Organización Mundial de la Salud dice que en un avión de 210 pasajeros, en vez de 14, pueden ir 17. Que a mí me digan por qué no se podían mezclar los australianos con los españoles, cuando venían conviviendo 23 nacionalidades en un buque. Que me digan a mí por qué parte de la tripulación, en vez de ser desembarcada en domingo, tiene que ser desembarcada el lunes. ¿Por qué esa tripulación, en vez de ser desembarcada, por qué no sigue con el resto de la tripulación? ¿Es falta de humanidad o es una decisión política? Y si es una decisión política, ¿no es razonable que se realice en el menor tiempo posible para que el buque con un brote de antivirus esté el menor tiempo posible recalado en un puerto de Tenerife? ¿Quién nos garantiza a nosotros que cada hora, cada día que pasa no es un riesgo? ¿Es que es alarmar hacerse estas preguntas? ¿Es que exigir garantías sanitarias para mi tierra, para mi pueblo, para mi gente es alarmar? ¿Es que no pueden o no podemos hacer preguntas? ¿Qué es lo que pretende el Gobierno de España? ¿Que no preguntemos las instituciones? ¿No tener garantías? ¿No saber el operativo? Que nos digan que van a ir con una EPI, con una mascarilla y lavado de manos es más que suficiente para las personas que se van a encontrar con las personas asintomáticas. Y nosotros, porque fue el Gobierno de Canarias el que exigió que se utilizaran EPI para nuestros sanitarios, para los sanitarios de sanidad exterior. Es que nos importa la seguridad de quienes estamos aquí. Por supuesto, la seguridad de los pasajeros. Pero sobre todo, la seguridad de quienes vivimos aquí y que hubieran todas las garantías. Y eso es lo que nos hemos estado preguntando, exigiendo y, por supuesto, ahora exigiendo responsabilidades de que eso no se haya cumplido. Pues son preguntas que deberíamos hacerle al Gobierno de España, porque el Gobierno de España ha actuado en todo momento unilateralmente. Han desembarcado en Tenerife, han tomado posesión de esta isla sin el menor respeto institucional y han dirigido de los despachos de Madrid las decisiones que se tenían que haber tomado de forma consensuada en Canarias y en Tenerife. Esas preguntas de qué es lo que va a ocurrir ahora deberíamos hacérselas al Gobierno de España. ¿Por qué el Gobierno de España, por qué los ministros no aceptaron lo que se habían comprometido? Que es que el fondeo tardara el menor tiempo posible. Se ocurriera, porque era una garantía para el protocolo sanitario, que estuviera fondeado el menor tiempo posible, el tiempo que estrictamente fuera necesario para que ocurriera la operación marítima. ¿Cuáles son las razones por las que no se subieron los 3 pasajeros australianos en cualquiera de los aviones? A Reino Unido, a España, a Países Bajos.
3 pasajeros. Es que estamos hablando de 3 pasajeros. Estamos hablando de que el barco se queda 24 horas más por parte de la tripulación que podría haber seguido navegando y por 3 pasajeros. Y estamos hablando de que estamos en esta situación y que están empezando a verse positivos porque no se le realizaron las PCR en Cabo Verde. Si tenían esas PCR, es que me parece todavía muy grave. ¿Es que se han ocultado el resultado? ¿Cuánto tiempo se necesita para saber el resultado de una PCR? ¿En qué momento se les realizó? ¿Mientras iban en el barco? Porque la información que yo tengo, y en ese caso quien me estaría mintiendo es el embajador de Países Bajos, lo que nos viene a confirmar es que no se realizaban PCR. Se les tomaba la temperatura y se le hacía una encuesta, un cuestionario. ¿Tiene usted catarro? ¿Tiene usted mocos? ¿Tiene usted tos? Eso es lo que se hacía. Si existen las PCR y resulta que las pruebas están en el barco y no se haber tomado pruebas pero no realizar la PCR es cuando se completa y cuando sabemos el resultado. Yo creo que las preguntas a las que los tenemos que hacer es a quien se ha portado de una manera desleal. Y no nos pueden acusar de alarmistas por hacer preguntas que son las mínimas exigibles. Yo soy miembro de la FECA y hoy hemos tenido una reunión. Este tema no se ha tratado, esto es un tema estrictamente del Gobierno de la isla, del Cabildo de Tenerife y del Gobierno de Canarias. Y por lo tanto, yo no voy a entrar a comentar los tertulianos o quienes lo hayan lanzado contra el presidente del Gobierno en un intento de ridiculizarlo. Pero lo que nosotros hemos exigido son todas las garantías. Parece que hacerse preguntas dentro del operativo donde se hacían o hacérselas en voz alta, pues lo que nos tratan es de alarmistas. Mire, no, esta es una tierra solidaria, de acogida, pero tampoco tenemos que estarnos tragando todas las crisis que quiere el señor Sánchez. Muchísimas gracias a todos.